Aleluya, gloria al Rey. Amén. Bueno, hermanos, este tema que voy a llevar a cabo en esta tarde se llama Venciendo en Cristo. ¿Cuántos de aquí son vencedores? ¿Cuántos de aquí saben qué es vencer? ¿Ven? ¿Saben qué es ganar una batalla? Más bien, ¿cómo o qué estrategia puede uno utilizar para vencer? Amén. Creo que ustedes conocen los personajes o gente que trabaja en el militar, los soldados, hermanos. Creo que todos tienen una estrategia para vencer, ¿sí o no? Tienen una forma de derrocar al enemigo, de cómo llegar, de qué lado, de qué forma, para destruir los enemigos de su patria. Amén. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a ver este tema que se llama Venciendo en Cristo. Amén. Muchos creyentes se han preguntado alguna vez de esto: ¿y de qué manera puedo yo vencer? Cuando nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Bueno, Él ya venció, pero nosotros, a ver, ¿cuántos de aquí dicen, yo soy más que vencedor? Amén. Pero vamos a ver si todos realmente hemos vencido en el nombre de Jesucristo. Amén. Los grandes hombres y mujeres de Dios experimentaron diferentes y grandes circunstancias y obstáculos en la vida. Incluso el mismo Maestro Jesucristo tuvo que enfrentar una agonía terrible antes de su muerte. Incluso el evangelista Lucas, doctor, dijo que, hermanos, había sudado gotas de sangre. Amén. Imagínense la agonía de Cristo antes de morir en la cruz. Hermanos, Él dice que estaba orando y que caían como gotas de sangre. ¿Se imagina usted la terrible agonía que Él estaba pasando en ese momento? Él sabía de antemano que iba a morir, ¿sí o no? Él sabía que iba a sufrir golpes, que iba a sufrir torturas, que iba a sufrir humillaciones. Ese gran sumo sacerdote llamado Jesús también, déjame decirte, que sufrió, pero también fue tentado como tú y como yo. Aleluya. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 4, que ustedes acaban de leer, versículo 14 al 15, fíjense muy bien lo que nos quiere decir. Por tanto, teniendo ¿qué cosa? Un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué cosa? Los cielos, aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, pues retengamos nuestra profesión. O sea que esto de conocer el Evangelio, esto de servir a Cristo, es una profesión. Aleluya. Como aquellos jóvenes que van a la universidad y dicen, esta profesión va a ser, voy a estudiar abogado, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Es una profesión. También el servir a Cristo es una profesión. Acuérdense, no lo voy a olvidar. Es una profesión, ¿amén? Y luego dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Léalo fuerte. Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí o no? Cristo sabe tu debilidad y la mía. Sí sabe en qué parte somos débiles, ¿no? Sí sabe en qué momento podemos caer. Amén. Conoce mi vida, mi condición, mi pasado, presente, incluso el futuro. A Cristo sea la gloria por esto. Porque Él es el omnisciente Dios, el poderoso Dios. Sabe mi debilidad, conoce mi área. Por lo tanto, Él sabe lo que está pasando usted en esta tarde. Amén. Entonces dice, sino también que fue, ¿qué cosa? Sino uno que fue tentado en qué cosa? En todo, hermano. Jesús tuvo hambre, ¿sí o no? Jesús durmió. Jesús lloró. ¿Qué más pasó con Jesús? Sufrió. Lo golpearon. Sintió que son golpes. Bueno, Jesús pasó por todas las cosas. Él conoce nuestra debilidad. Y hermanos, Él fue tentado según nuestra semejanza. Amén. Pero ¿qué creen? Él lo hizo sin pecado. Y nosotros con pecado. Bueno. Entonces, hermanos, leyendo esta escritura, entendemos que Él padeció angustias, padeció dolor, tristezas, humillaciones, como un ser humano. Por lo que Él sabe lo que el ser humano padece hoy. Sí, Él sabe que tú padeces temor, que algún día has tenido miedo,
Has tenido angustias, has tenido dudas, problemas, incluso persecuciones de tu familia o de alguien más. Y quizás hasta la muerte. ¿Sí o no? Entonces, quizás nosotros podemos pensar que Dios, hermanos, no sabe lo que está usted pasando o que a Él no le importa. Dios está consciente de tu carga, de mi carga, y Él desea ayudarte. A Cristo sea la gloria. Amén. Él desea apoyarte, Él desea darte victoria, Él desea enseñarte en esta tarde cómo vencer en su nombre. Dale la gloria a Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él llevó las cargas allá en la cruz del Calvario. Él es el que sabe cargar, válgame la redundancia, tu carga. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos a un enemigo. Jesús ni Dios no tienen enemigos, porque Cristo ha vencido a Satanás. Así que por lo tanto, Él no tiene enemigo. Los que tenemos un enemigo somos nosotros, que se llama Satanás o el diablo. ¿Y saben qué hace este ser? Este ser llamado Satanás o Lucifer en aquellos tiempos va a tratar de llenar nuestras mentes de sugerencias negativas para ver si estas penetran a nuestros corazones y quebranten nuestra fe. Este es el trabajo de Satanás. ¿Sí saben ustedes cómo tentó a Adán y Eva? ¿Sí saben cómo hizo caer a la primera pareja para poder, entre comillas, destruir la magna creación de Dios? Pero no pudo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando ellos pecaron, Dios puso una promesa en Génesis. Amén. Y les dijo, bueno, tú has querido destruir mi simiente, pero bueno, de esta simiente, de esta mujer, va a venir alguien que te va a pisar la cabeza. De esta simiente, de esta mujer, donde nació Jesús de María, ¿y qué hizo en la cruz del Calvario? Lo derrotó. O sea, gracias a Dios por ello. Pero hermanos, sabemos que Satanás es muy astuto y él quiere quebrantar nuestra fe, sobre todo si estamos pasando circunstancias desafiantes. Amén. Muchos desafortunadamente han bajado la guardia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado, no puedo ya? ¿Para qué voy a la iglesia? Allá es pura mentira, pura hipocresía, pasan muchas cosas diferentes. Mira que el pastor esto, el hermano, la hermana, sus hijos, etcétera y etcétera. Y empezamos a hablar y a rumorar. ¿Saben quién está haciendo esto? Satanás, para que tú bajes, ¿qué cosa? La guardia. A ver, un soldado que baje la guardia, ¿qué sucede? Ya, dígame. Un soldado que detenga, que ya no haga lo que tenga que hacer, ¿qué va a pasar? Así de rápido. Entonces nos hemos visto bajando la guardia a veces, desafortunadamente. ¿Y qué creen? Empezamos a dudar. Y sobre todo de esa forma. La duda mata, dicen por ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted se ha visto tentada en dudar y decir, bueno, yo no creo que Dios haga eso? Yo no creo que esto sea de Dios. Yo no creo que Dios me está ayudando. Yo siento no poder, siento ya irme hacia abajo, siento no poder vencer esta situación. Oh Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. ¿Sí o no? Empezamos a dudar. A veces, hermanos, es difícil. Y luego, lo peor de todo que hace Satanás es que nos hace que nos sintamos mal y dejamos de orar. ¿Cuántos de aquí siguen orando? Amén, aleluya. Lo escuché muy pocos, ¿eh? Amén. ¿Cuántos de aquí seguimos orando? Que todavía doblamos nuestras rodillas en nuestras casas y le decimos al Señor, ayúdame a vencer. Aleluya. Todavía no nos adentramos a ver el tema de vencer, ¿eh? Es una pequeña introducción para que usted se dé cuenta cómo Satanás está trabajando. Amén. Entonces empezamos a dudar y lo peor es que dejamos de orar. Dejamos de platicar con papá, ¿sí o no? Dejamos de leer la Biblia. Ya no nos interesa la Biblia. Estamos más en el Face, en el Internet, en YouTube, en todas las redes sociales. Amén. Empezamos a alejarnos de Dios. Y ya no. ¿Y qué pasa? Ya no venimos a la iglesia. Dejamos de orar. Y eso es una terrible cosa que podemos hacer. Por lo menos háblale, aunque no sea de rodillas, pero en tu cama. Pero háblale a Dios. Sí, amén. Si tú bajas la guardia, Satanás está listo para devorar.
Porque él anda como león rugiente buscando a quien devore. ¿Cuántos han sido devorados? Los que se quedaron allá afuera. Los que no pudieron vencer, los que fueron derrotados, los que bajaron la guardia, los que Satanás quebrantó su fe, porque así hizo, o quería hacer más bien, con el apóstol Pedro. ¿Sí o no? Y el Señor dijo, he rogado para que tu fe no falte, porque Satanás dice que bajaba como un rayo para despedazar al apóstol Pedro. Pero Jesús rogó para que no faltara su fe. Sí lo zarandeó, pero no lo quebrantó. A Cristo sea la gloria. Porque estando con Cristo, todo se puede. A Cristo sea la gloria. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero sin Cristo y su palabra y sin la oración, yo no tengo fuerza ninguna. Amén. Entonces dejamos de orar y luego empezamos a renegar contra Dios. Wow. Esto le encanta a Satanás que usted haga. ¿Para qué? A lo mejor ni existes, a lo mejor ni me escuchas. ¿Para qué? Mira, nada más yo, y porque ellos no. Mira, ellos son malos y vemos y tenemos envidia de los de afuera porque ellos prosperan. ¿Y yo qué? Yo soy cristiano, yo siempre estoy en la iglesia. Y empezamos a renegar contra Dios. Santo Dios. Y luego, hermanos, para terminar y fulminar esto, volvemos a la manera antigua de vivir. El que fumaba vuelve a fumar. No es malo. El que se drogaba se droga. El que se alcoholizaba lo vuelve a hacer. El que le gustaba las fiestas volvía a ir. Y empezamos a retroceder. Y ya hasta ahí. Y al rato llega otra vez y le pregunto, oiga, el hermano que estaba bien gozoso, que danzaba aquí, que se alegraba en el Señor, que le oraba al Señor, yo veía que era gozoso, pues está en la cantina. ¿Qué pasó con él? Bajó la guardia, no supo vencer. Se le fue el gozo, se le fue todo el fuego. En lugar de que ese fuego quemara todas las obras de Satanás, él vino siendo quemado por otras cosas. ¿Sí o no? ¿Qué quemazón se dio allá afuera? Entonces, hermanos, vuelven a la manera antigua de vivir y luego de hablar y pensar. Luego le dice uno, oye hermano, ¿por qué no dices? ¿Para qué? Ya soy ateo. Vean hasta dónde llegan ya. ¿Para qué no? Encontré unos mejores libros en la universidad, encontré mejores filosofías. Ahora ya soy ateo, ya no creo en nada. Eso es una mentira, ¿no? Porque los mismos ateos creen en sí mismos. Tienen que creer en algo. No creerán en nada, pero creen en el hombre, o sea, en sí mismos. Entonces siguen creyendo. ¿Ven? Así que tengan cuidado con estas cosas. Y luego vuelven contra Dios, luego reniegan a Dios y luego hablan y piensan tantas cosas. Por lo que el enemigo que cree no le cuesta nada hacer los pedazos. Porque cree que ahora, hermanos, lamento decirles esto, pero en todas las iglesias hay una terrible apostasía. Si saben qué significa la palabra apostasía, tome nota. Apartarse de lo que he creído, de lo que yo creí antes, de lo que yo buscaba, de lo que yo anhelaba. Eso es apostasía, significa apartarse de algo en lo que yo creía o tenía fe. Y muchos han apostatado ahora. Amén. Pero es terrible ver esto. Y luego psicológicamente y espiritualmente Satanás es muy astuto. La batalla está aquí. Qué terrible batalla. Yo he sufrido esas batallas. Y le soy sincero. Son cosas terribles que usted ni la milésima de segundo espera cuando el diablo ya le metió una ideología en la cabeza, en la mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque él es así. ¿Por qué cree que engañó a Adán, a Eva, a toda la generación de Caín? En tiempos de Noé, en tiempos de los profetas, en tiempos de Jesús. Y ahora hasta el día de hoy le sigue funcionando la misma táctica. Por eso lo sigue haciendo. Pero la pregunta es, entonces la iglesia de Cristo, ¿qué tiene que hacer ahora? Ahora sí vamos a adentrarnos a cómo vencer esto. Ya les di esa pequeña introducción para que usted se dé cuenta que grandes y hombres de Dios también sufrieron esas tentaciones. El mismo Jesús fue tentado. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano hoy? A ver, ¿qué tiene que hacer? Alzar su voz y alzar el escudo de la fe, que es una de tus armaduras que traes. Porque son 7 armaduras las que Cristo te dejó y están en Efesios 6:11 en adelante. Amén.
por si usted quiere apuntar y en la casa lo va a leer. Son 7 armaduras y una de ellas es el escudo de la fe. ¿Cuál es ese, mi querido pastor? El escudo de la fe. Imagínense, en aquellas épocas, hermanos, acuérdense que no habían armas, habían flechas y escudos, tiempos de Roma y más para atrás. ¿Sí o no? Para que la flecha, cuando tiraban el arco a la flecha y no llegara a la persona, ¿cómo se defendía esa persona? Con el escudo. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que no le llegara esa flecha. Y si el cristiano no tiene ni una armadura, llega Satanás, avienta su flecha, ¡pum!, lo mata. Deshace al pobre cristiano. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? La que conoce a Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Usar ese armamento que se llama escudo de la fe. A Cristo sea la gloria. Señor, yo te creo. No importa lo que esté pasando en mi vida. No es que usted declare, no. Es que usted crea. Es que usted crea que Cristo está con usted. Es que Cristo me va a ayudar a vencer. Es que Cristo me va a dar la fortaleza. Es que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, yo voy a vencer. A Cristo sea la gloria. Yo voy a derrocar a Satanás en su nombre. Aleluya. Porque tengo la fe en Cristo Jesús. Ese es el escudo de la fe. Porque creo en un Dios poderoso. ¿Dios es poderoso? ¿Dios es grande? ¿Dios es poderoso, maravilloso, excelso, sublime? Entonces es de creer que tengo a Cristo a mi lado y que va a mi lado y que voy a utilizar ese escudo para poder vencer las acechanzas del diablo o todas sus flechas. Amén. Entonces, iglesia de Cristo, es tiempo también de reconocer. ¿Ya vio cómo puede vencer usted al diablo? ¿Sí o no? Con el escudo y creyendo que Cristo está a su lado. Y también, hermanos, es tiempo de reconocer la voz sutil de Satanás. A ver, ¿cuántos han percibido esa voz enemiga? Porque créame que muchos hoy en día dicen: Dios me habla, Dios me dijo, Dios me revela, Dios me da sueños, Dios esto, Dios aquello. Pero a ver, también han sido sutiles para escuchar la voz de Satanás. Y no quiero decir que con eso usted sea hija del diablo, no, sino que también usted sea sutil, así como dice que escucha la voz de Dios, así debe de escuchar también la voz de Satanás cuando empieza a meter cizaña en la iglesia, cuando empieza a hacer tantas cosas, cuando empieza a desvirtuar, cuando dice: no, es que el pastor está mal, ¿para qué vamos?, etcétera. Bueno, siempre los enemigos de Satanás son los pastores, son los primeros. Una vez que Satanás gane y corte las cabezas, corta toda la iglesia. Apenas usted en noticias vio a un líder. Imagínense, ¿qué pasó con ese líder? Yo no sé si sea verdad o mentira, pero ahí está la cosa. ¿A dónde va Satanás? ¿A dónde? Imagínense si empieza por abajo, no hace daño. Ya se fue un hermano, se fue otro, no pasa. Pero mientras el pastor esté ahí, la iglesia sigue caminando. Porque para eso lo puso Dios. ¿Sí o no? Pero corta la cabeza, corta todo el cuerpo. Entonces es importante, iglesia del Señor, empezar a conocer o a reconocer la voz sutil de Satanás. A veces cuando dicen: no vayas a la iglesia, ¿para qué? Es muy tarde. Es más, el pastor se tarda mucho y acabamos muy tarde. Es más, mira, ¿sabes qué? Hoy es el día del Padre, mejor celébralo. O ¿sabes qué? Mejor va a venir tu tía, tu familia, quédate en casa. Mira, mejor ver una película, vamos al cine, o vamos a etcétera, etcétera. Y Satanás empieza a hablar a tu oído. ¿Y qué haces? ¿Para qué? Y luego viene el pastor más peor: no voy. ¿Sí o no? Porque entonces Él es sutil. Aprendamos a escuchar. No nada más la voz de Dios, sino la voz del enemigo, que también está queriendo sacarnos de la iglesia. Y luego, cuando usted aprende a escuchar esa voz sutil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reprenderlo. Si quieres reprenderlo, amén, Jesucristo te reprenda. ¿Sí o no? En Marcos 16 en adelante usted revise y va a encontrar que Jesús le dice a sus discípulos: en mi nombre, ¿qué cosa? Serán fuera demonios. A ver, no los escuché, no vamos a escuchar, pastor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese grito de júbilo, de guerra. Amén. ¿Dónde están los hijos del Señor? Así deben de estar en las pruebas, en las luchas, en la guerra que Satanás empieza a poner.
¿Sí o no? ¿Ya ven cómo ya van aprendiendo cómo vencer? ¿Qué decíamos primero que teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer, hermanos? Tenemos que alzar el escudo de la fe. Y empezar, y segundo, empezar a reconocer la voz sutil de Satanás. Tercero, reprender. Sí, amén. Nada de que, ay, mira, si te hago caso. No, si te hago caso. Ay, no, ay, me dio flojera. Ah, no, es que está lloviendo. De verdad, hermanos, ha sucedido de que hay hermanos que dicen, no pude venir al culto, hermanos, porque estaba lloviendo. Y ¿saben qué? Vive aquí, enfrente. Y no puedo venir. Y hay otras hermanas que dicen, es que tuve que lavar, tuve que planchar, tuve que hacer esto, tuve que hacer el otro, y es que no me dio tiempo. No es cierto, tiempo es lo que sobra, lo que no tienes es prioridad. Cuando Cristo es tu prioridad, todo se puede, aleluya. No me importa dejar el novio a la novia, los hijos, la familia, yo voy a adorar al Señor. ¿Sí o no? Yo le voy a alabar, yo voy a escuchar su palabra, yo voy a predicar, yo voy a hacer esto y aquello. A mí no me importa nada, porque Cristo es lo primero. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, eso ya viene por añadidura. No, ni lo busques, yo te lo doy, dice el Señor. Si tú me lo das, me das tu tiempo. Así que no me venga con que no tiene tiempo, porque tiempo es lo que sobra. Y hay un dicho, muy dicho, ¿verdad? Que hay más tiempo. A ver, ¿hay más tiempo? Que vida. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reprender. Amén. Jehová te reprenda, le dijo el ángel cuando se estaba entrometiendo allá en el libro de Zacarías. Ahí lo busca usted para que lea la Biblia. Sí, así le dijo. Un ángel le dijo, no le dijo, te hago esto y aquí, no, le dijo, Jehová te reprenda. Esa es la manera de que usted va a echar fuera la voz sutil de Satanás y vencer en el nombre de Cristo. Y luego, ¿cuántos puntos llevamos? 3. 4. Tenemos que empezar a actuar. No, porque si usted ya sabe esto y no hace nada, pues va a estar igual la cosa. Ahora tú me vas a venir con el pastor, ¿qué cree? Ay, el enemigo me está zarandeando mucho. ¿Y por qué la está zarandeando, hermana? Pues que ya no he orado. Pues ahí está la cosa. ¿Qué hago? No puedo hacer nada por usted. Amén. Pero es que Cristo dice que hemos vencido. Bueno, él ya venció. Porque si ya hubiéramos vencido todos, ¿por qué Dios nos da armas en Efesios 6:11? ¿Por qué? Pues para utilizar. No creo que te va a dar un armamento, nada más para que te veas muy bonito, así con corbata, con trajecito y todo, ¿no, verdad? Te lo da para que lo utilices. ¿Para qué tienes un arma? ¿Para qué tienes una herramienta? ¿Para qué tienes un coche? Para que esté ahí bien bonito ahí de lujo ahí en mi casa, en mi garage, ¿no? Para utilizar. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a actuar y creer en Cristo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? A ver, quiero escucharlos. A ver, digan qué tienen que decir cuando empiecen a actuar. Aleluya, qué bonito se oye. Así quiero verlos allá afuera. Así quiero verlos en su casa. Cuando vengan las pruebas, cuando las luchas estén agobiando, no que inmediatamente hablen al pobre pastor a las 3 de la mañana. ¡Pastor! ¿Qué cree, hermano? No puedo dormir, el diablo me está atacando. Pobre del pastor, apenas se durmió a la 1 orando, 2, y usted ya lo levantó a las 3. Santo Dios. Cuando usted puede reprenderlo, orar esa hora y decir, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera. Aleluya. ¿Sí o no? Empezar a actuar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver en qué momento empezamos a vencer. ¿Cuántos puntos di? A ver, ¿quién recuerda? 4. ¿Cuáles son? El escudo de la fe, reconocer la voz sutil de Satanás, tercero, reprenderlo y empezar a actuar. Amén. Aleluya. Qué bueno, están aprendiendo, eso me encanta. Entonces vamos a ver en qué momento podemos vencer. A ver, ¿en qué momento yo puedo vencer? Primero, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo primero es que el mismo problema, fíjense muy bien, y esto nadie lo entiende, como lo dije hace rato en el otro tema que dimos, que el mismo problema es una oportunidad para vencer. ¿Cómo?
Alguien diría, perdón, ¿es en serio? Que el mismo problema es una oportunidad para vencer. ¿Cómo está eso? A ver, dígame. ¿Cómo que mi mismo problema me va a ayudar a vencer? Pues si yo no puedo, hermano. Es que si no hay problemas, si no hay problemas, luchas, pruebas, no hay aflicciones, ¿cómo vive el cristiano? Vivimos bien cómodos. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener pruebas, yo me voy solito a la iglesia. Yo no quiero tener problemas con el Señor, yo me acerco a Él. No, pero si no tienes problemas, no vas a crecer espiritualmente. Vas a estar saqueo, enanito, chaparrito, espiritual, y siempre vas a estar así, y siempre llorándole al pastor, oren por mí, hermano. No, ¿cómo? Si usted puede orar, ¿o no? ¿O será que somos flojos y queremos dejarle todo al pastor? ¿Puede orar o no puede orar? Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No, pues de pérdida de ese Padre nuestro, si no se sabe otra cosa. Pero usted sí puede. Entonces es el mismo problema que nos da la oportunidad para vencer. Wow. Como les decía a los hermanos, el agradecimiento abre puertas, es la llave para abrir cosas maravillosas, abrir puertas a la bendición y a la prosperidad. El que yo esté agradecido, diga al Señor, sí, me está lloviendo, como dicen vulgarmente, en mi pita, pero te sigo, Señor. Pero te sigo, y aquí estoy, y Satanás me ha querido tirar, y Satanás ha querido hacer muchas cosas, ha querido alejarme de Cristo, pero aquí sigo, gloria a Cristo, porque aquí estoy de pie, aleluya. Y todo lo puede mi Señor, porque Él me da la fortaleza. A ver, dígame, ¿cómo venció Cristo, hermanos? En medio de un problema, o dos o tres, no lo sé, pero vamos a Mateo 4, 1, 11. Esos versículos creo que usted ya se los sabe de memoria. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y ahí vemos qué hermosa enseñanza. ¿Y saben cómo ganó Cristo la victoria? No, pues echando agua bendita, usando la cruz para que se fuera Satanás. Eso. Ni lo que usted ha hecho creo aquí en la iglesia. De verdad. ¿Saben cómo venció Jesús a Satanás? ¿Saben cómo derrotó al diablo nuestro Señor Jesucristo? Yo por eso sigo su ejemplo. Usted sí. Si dice ser cristiano, debe seguir a Cristo. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11? Bueno, esa historia se la voy a relatar así de rápido. ¿Quiere leerla si gusta? Entonces Jesús fue llevado ¿a dónde? Ah, santo Dios. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? A ver, levanten las manos. ¿Cuántos quieren orar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren gozarse? ¿Cuántos piden fuego? ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos? Pues todos. Pues entonces no te quejes si el mismo Espíritu te lleva al desierto. Ahora sí ya nadie dijo nada. A ver, digan algo, hermanos. Ya se quedaron mudos. Entonces no te quejes si el mismo Espíritu te va a llevar a probarte. ¿Sí saben qué significa esa palabra? Bueno, 40 días es el número de la prueba. Y eso es lo que vivió Jesús. 40 días y 40 noches ayunando y orando. ¿Sí o no? Pero ¿quién lo llevó al desierto? No, pues el diablo. No, eso es una mentira. Lea bien su Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿A dónde? Desierto. ¿Para hacer qué? Ay, no, yo no, Señor. Tú guárdame el hueco de tu mano. No, yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar. Así a la buena yo voy solita o solita. No, lo siento. Tienes que pasar por el proceso. Si no, no vas a pasar el examen. Aquí hay universitarios. Aquí alguien va a la universidad. A ver, para probar cuántos exámenes tienes que hacer o cuántos puntos. Y si no las pasas, las repites y las repites. Y no, pues ya, mejor vete a trabajar. No sé de qué cosa, porque aquí no naces. Así es el Señor con nosotros. ¿Sí o no? Y luego dice, para ser tentado por el mismísimo diablo. Ay, no, Señor, yo no quiero ser tentado por él. Lo siento. Y luego, ¿qué dice? Y después de haber ayunado. ¿Y eso que iba ayunado el Señor?
Ahora imagínate el cristiano que no ayuna. El diablo lo desayuna, dice un predicador. ¿Se imagina usted, hermano? Imagínese usted que Jesús iba ayunado y 40 días y 40 noches. Y usted ni ora, ni ayuna, ni lee la Biblia. Ya está devorado. Puro face. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? ¿Cómo queremos vencer? Pero eso sí, cuando venimos acá, soy más vencedor, soy vencedor con Cristo. Y este por acá, no. Es que tenemos que vivir una realidad, ¿sí o no? Tenemos que, si yo voy a decir que soy vencedor, es porque lo he sido. Y en la prueba me remito. ¿Cuántos dicen amén? En la prueba me remito, ¿sí o no? Y que venga lo que venga, yo he sufrido y padecido porque Cristo me ha fortalecido. Aleluya. Y dice que tuvo hambre. Y alguien, un predicador cierto día decía, ¿y por qué no tuvo sed? Mira el desierto. Es que estaba tomando agua, no es cierto. No había ni agua ni comida. ¿Y qué hizo Satanás ahí, hermano? Dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres así, te dice Satanás. A ver, Panchita. Si eres hija de Dios. A ver, Pablito. A ver si eres hijo de Dios. A ver, si tanta hambre tienes, pues órale a tu Dios para que por lo menos un aguilucho, alguien te traiga un pan en tu casa que estás muriéndote de hambre. ¿Y qué empieza? La duda. Oh, sí, el Señor ya me abandonó. Y vean, hermanos, que le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cómo venció Jesús? A ver, ahí está la respuesta. Versículo 4. Todos, por favor, a la Biblia. Versículo 4. ¿Qué pasó? Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está. A ver, hasta ahí. Yo no quiero, hermanos, faltar el respeto a nadie. Cada quien enseña como quiere enseñar en su doctrina. Pero aquí no dijo decretó y desató y ató y echó fuego. No. Aquí dice que le respondió. ¿Con qué cosa? ¿Con qué cosa? ¿Con qué cosa usted tiene que responder a Satanás cuando viene a su vida? Con la palabra. Pero usted ni el Salmo 23 se sabe. Ni un salmito se sabe. ¿Cuántos se saben salmos acá? Un salmo bien por allá. ¿Cómo lo va a reprender? ¿Cómo lo va a echar? ¿Cómo va a vencer si ni un texto me sé? ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Amén. Aleluya, ven, hermano. Valiente, mi hermano, dijo él. Te felicito, varón. Vas a aprender a vencer así rápido. Y dice, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito este en Deuteronomio 6? Ahí está escrito. Jesús usó ¿qué cosa para vencer? La palabra de la Torá, del Tanaj, del Antiguo Testamento. Amén. El que estaba ahí, el Pentateuco, el que escribió Moisés. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Cristo sea la gloria. No nada más de pan vive el hombre, sino también se vive escuchando, leyendo la palabra de Cristo. Y de esa manera puedes vencer. A Cristo sea la gloria. ¿Y qué pasó con el diablo? ¿Qué hizo el diablo? No agarró Jesús y dijo, ahí te va la cruz, ahí te va la agua bendita y tantas cosas, palabrerías. No, Satanás no se fue así, se fue con la palabra. Pero bueno, este fue la primera tentación. El segundo, el 5. Entonces el diablo le llevó ¿a dónde? Vean, qué Satanás. ¿Y cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede? ¿Tendrá poder? Claro. Dice que lo llevó a la santa ciudad. Ese es Jerusalén. Amén. Y le puso sobre el pináculo del monte hasta la punta, así como la Torre Eiffel, así como las Torres Gemelas. Hasta la punta lo puso ahí. ¿Se imagina? ¿Y qué sucedió? Y le dijo otra vez, ay, enemigo de verdad. Es lo primero que te hace. A ver, hermana, si eres hijo de Dios, ¿por qué no has sanado? ¿No le ha tocado que le dicen eso? A ver, pastor, usted que predica muy bonito y reprende y dice tantas cosas, ¿por qué está enfermo? Así me han dicho. ¿Y sabe qué les digo? Pues yo soy como el apóstol Pablo, un aguijoncito nada más. Y me dijo el Señor, bástate mi gracia, y continúa. Hay cosas que Dios sana y cosas que Dios no hace. Entonces, si yo estoy con mi aguijón, gloria a Dios. Pero ese es el asunto. Entonces dice que dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Cuántas veces el diablo te dice, tírate ya, Dios ya te abandonó? ¿Ya para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué el otro? Si ya no, es más, en la iglesia nadie te quiere. Es más, cuando entras nadie te saluda. ¿Para qué vas? Ni un agua te ofrecen. ¿Sí o no?
Y nos creemos tan cosas pequeñitas, no sé si seamos maduros o inmaduros, pero con cualquier cosita ya nos vamos. Ah, yo mejor me voy a la otra iglesia porque ahí sí tienen amor. Acá la de que Dios prometió. ¿Sí o no? Ahí sí me aman. No, hermano. Y el diablo te dice, si eres hijo de Dios, vean otra vez, si eres hijo de Dios, ¿qué pasa? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que guarden tu pie, ¿sí o no? Que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué texto le citó Satanás a Jesús? ¿Cuál fue? ¿Salmo 91? ¿Salmo qué? Salmo 91. ¿Se sabe la Biblia, diablo? Sí. Ay, Dios, ya no sabe. Imagínense, Satanás se sabe la Biblia. Y usted que no se la sepa. Es como que yo voy a la escuela y voy a estudiar las 4 materias, no sé cuántas hay en la primaria y secundaria, y no sé ni matemáticas, ni sociales, ni naturales. Pero voy a la escuela, puro cero. 4.5, 5 puntos. ¿Sí o no? Pero Satanás se sabe la Biblia y le cita el Salmo 91. Pero lo que más aquí me como que veo, hermanos, es que digo, bueno, si Jesús a mí fíjense bien, me está citando la Biblia, el Deuteronomio, pues digo, Satanás, pues también yo le cito el Salmo 91. ¿Sí o no? Una y una. Ahí te va. Se estaban dando uno de esos aquellos. ¿Y qué pasó? Y luego dice, ¿y qué le dijo Jesús? Otra vez Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 7. Escrito está, ¿qué está hablando otra vez Jesús? La misma palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que Cristo Dios me puede salvar si yo me aviento, yo sé, pero no puedo tentarle. Al menos que yo esté en un grave problema, en una circunstancia difícil y me sucede algo, Dios me puede salvar, ¿sí o no? Pero que yo me aviente a la torre de fe. Ah, el Señor de todos me va a guardar. Sí, te va a guardar, pero en el infierno, por andarte suicidando. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Pero como no se cansaba Satanás y dijo, la tercera la vencida. Porque aquí ya van 2, ¿sí o no? Dijo, la tercera la vencida. ¿Qué le dijo el 8? Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró qué cosa. Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Satanás sí tenía el reino de este mundo. Así que usted no me diga que tú te pegues de Cristo, ¿eh? Porque nada más son de aquellos que han conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Aleluya, tremendo. Y estoy hablando con la Biblia, no estoy hablando fuera de. Si se enoja conmigo, allá afuera hablamos. Y dice, hermanos, que le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero ¿cómo se lo va a mostrar? Si algo que yo no tengo, yo no puedo enseñarlo, mostrarlo, ¿sí? Pero vean, y le dijo, 9, wow, esto es terrible. Esto es lo que nos vende Satanás en el mercado de Satanás. Y ahí vas y lo compras. Y te lo crees. Ve lo que dice, todo esto te daré. Aleluya. Si postrado me adoras escuchando música rock, escuchando tontería y media. Yo no digo más, mejor me callo. Tanta música del diablo, tanta basura en la televisión, tanta cosa en el mundo que todos los jóvenes van allá, se los vende bien bonita, ¿sí o no? Todo esto te daré, mira, te voy a dar reggaetón, rap, cristiano, hasta veces ahí, ¿va? Te voy a dar esto, el otro, mira, te vendo esto, te vendo el otro. Y el joven, sí, ¿cuánto vale? Vale, no, gratis, llévatelo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Cuando tú te vendes, te postras ante Satanás por servir al mundo. Porque aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye que inmediatamente, automáticamente, enemigo de Dios. ¡Wow! Tremendo. ¿Sigo o le paro? ¿Seguimos? ¿Tienen tiempo? Yo porque me la puedo amanecer. Bueno, pues ya amaneció. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces dice, hermanos, que todo esto le ofreció. ¿Y por qué se le ofreció? A ver, ¿usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué se lo ofreció? Porque él lo tenía en sus manos. Porque en el momento que el hombre pecó, tuvo derecho Satanás de tomar todo el planeta Tierra por el pecado. Amén. Por eso él lo tenía bajo su control.
Y el mismo Jesús dijo, este príncipe de este mundo ahora no tiene nada conmigo. Ajá. Él estaba orando y dice, él no tiene nada conmigo. Porque él lo iba a vencer. Pero nosotros. Y luego sigue adelante, 10, 11. Entonces Jesús le dijo, vean cómo venció. Como que me salgo, como que entro, pero no estoy saliendo. Sigo en el tema de vencer en Cristo. Amén. Y luego dice, vete. Vean otra expresión. Discúlpeme de verdad, pero yo siempre hablo con la palabra de Dios. Con todo respeto se lo digo. Jamás Jesús le dijo, te declaro, te ato y te desato. Perdóneme, pero él le dijo, vete. Vete, lo reprendió, lo echó. Como dice Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Vete, Satanás, porque escrito. Otra vez la Biblia. ¿Cómo podemos vencer? A ver, ¿cómo? Conociendo la Biblia. Pero luego la Biblia a veces la veo hasta allá escondida. ¿Sí o no? Está ahí en el buró, metido, ya está empolvado. Nada más la sacan cada domingo, pobre Biblia. De verdad. Hay que reflexionar un momento. Y digo, porque escrito está, al Señor. Esa es otra cita bíblica. Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Cristo será gloria. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, iglesia de Cristo. Y a Él solo vas a servir, no al mundo ni nada, al solo Dios verdadero y al único Hijo llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo? ¿Y se fue el diablo o se quedó ahí todavía? Bueno, pero quedamos charlando otro rato, dijo el Señor. ¿No, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Léanlo todos el versículo 11. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Entonces el diablo le dejó. La tercera fue la vencida. Ya no pudo más con él, porque Cristo lo había derrotado. Y si uno padeció debilidades, como decíamos al principio, Hebreos 4:15. Tuvo debilidades, ¿sí? Tuvo hambre, tuvo sed, ¿y cómo venció? ¿De qué manera? Jesús sabía la Biblia, Satanás también, pero el que ganó fue Cristo. ¿Por qué? Porque él fue más sabio. Y luego cuando el diablo lo dejó, dice que bajaron ángeles. ¿Y qué pasó? Empezaron a adorarle porque Cristo había vencido. A Cristo sea la gloria. Ahora, hermanos, esa es la manera en que usted puede vencer a Satanás. Y al final el enemigo va a huir. ¿Por qué huyó? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Ya casi termino, por si me esperan. Ya, si los que se quieren se pueden ir, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Por qué venció? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dale la gloria a Cristo, porque en ella puedes vencer. Aleluya. Aleluya. Ya ni les digo, usted ya se sabe ese versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra es viva, es nuestra arma, es nuestra espada, su palabra. Amén. Porque el diablo, ¿qué es lo que hace? Infunde miedo. Para que el león atrape a su presa, ¿qué hace? Le infunde miedo, ¿sí o no? Pero cuando él venga con ese miedo, cuando quiera infundirle miedo a usted, ¿sabe cómo va a vencer? Cítele el Salmo 27. ¿Qué dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Cristo está conmigo, a Cristo sea la gloria. Dios es poderoso y Él me va a ayudar a vencer. A Cristo sea la gloria. Y cuando usted se sienta inseguro, cuando usted se sienta desprotegido, sin esperanza, desconfiado, con temor, cítele el Salmo 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios es mi protección, ¿sí o no? Dios es mi fuerte, Él es el que me ayuda a vencer. ¿Ya está aprendiendo cómo vencer? Aleluya. Y así, hermanos, cuando Satanás nos rete, porque nos hace retos, no como los retos que hacen en Facebook y tantas cosas, sino esos retos que hace Satanás y se encuentra usted en la lucha, hermanos, no teman, no se acobarden. Ya me voy, ya no puedo, me voy lejos de aquí, me voy acá, ya no, mejor me retiro, me voy al mundo, no se acobarden. ¿Amén? Solo créale a Dios y sus promesas. ¿Cuántos creen en Dios? Amén.
Si cree que Jesús dijo, yo estaré con vosotros. ¿Sí lo cree? Y que también dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí lo cree? Entonces, solo créale a Dios y sus promesas. Manténgase de pie de lucha hasta que venza, hermanos, hasta que llegue la victoria. No importa el tiempo que pase, hágalo hasta que llegue la victoria. No desista, resiste en el día malo, aleluya. Resista, no que desista, resista. Amén. Como dice la palabra de Dios, habiendo acabado todo. ¿Cuántos dicen así? Resiste, pastor. Resiste, hermana. Y el diablo de vosotros huirá. ¿Y cómo huirá? Vencido, derrotado, una vez que hayamos puesto nuestras defensas en Cristo para que no nos meta gol Satanás. ¿Por qué existen las defensas? ¿Para qué? La defensa de un carro, ¿para qué sirve? De lujo nada más. Para que no nos meta gol Satanás. En Cristo está nuestra defensa. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor vendrán malos pensamientos, ¿ven? Problemas, pero ya no los vamos a ver igual porque hay alguien que nos está ayudando, ¿sí o no? Ya tenemos un pleno conocimiento ahora de cómo vencerlo, ¿sí o no, iglesia de Cristo? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso ya estaremos allí para poder vencer a Satanás. Ya no seremos los perdedores de batallas que antes doblegaba a Satanás, sino que será o seremos unos guerreros vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Para cualquier ataque que venga del enemigo. Las huestes del mal sabrán que usted y yo ya no somos cobardes. ¿Cuántos valientes hay aquí? O ya se van a echar para atrás. Una batalla, hermanos, para ella. Satanás ya no va a ser fácil, sino que ya tendrá oposición, ¿sí o no? Pero antes nos daba cualquier cosa y una cachetada y para el suelo. Ya no veníamos. Pero ahora que ya sabemos cómo vencerle, ya vas a hablar, no, yo no me meto con esa Panchita, porque es bien tremenda en oración. No, yo no me meto con Panchito porque es tremendo en la palabra. No le puedo derrocar. Le he puesto tentaciones, le he mandado esto y aquello, y sigue firme el ingrato. ¿Sí o no? Ya Satanás va a saber con quién se mete. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabrá que tú eres hijo de Dios. ¿Sí o no? No sé si se acuerdan del libro de Hechos, que había unos vagabundos allá que querían sacar a los demonios en el nombre del Dios de Pablo. ¿Qué pasó con ellos? Dice que casi los sacan todos desnudos por creer sentirse que ya. No, solamente los hijos de Dios son los que podrán vencer. No habrá una batalla ya fácil para Satanás. Habrá oposición, sí o no, hermanos, de nuestra parte. Y Cristo es la victoria. Porque de esa manera se vence solo en Jesucristo. ¿Cuántos dicen? ¿Queremos vencer en esta noche? Póngase de pie o hagamos una oración. Vamos a entonar esa alabanza que dice: alaba a Dios. ¿En qué momento? En todo tiempo, en todo instante. Oh Dios, con Cristo soy más que vencedor, porque he conocido ahora cómo vencer. ¿Cómo vas a echar ese problema que traes, hermano? ¿Cómo vas a echarlo? Esa enfermedad, esos malos pensamientos, esas cosas que no te dejan. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a empezar a actuar. Levanta el escudo de la fe. Vamos a empezar a creerle al Señor. Vamos a empezar a creerle. Pastor, ayúdame a orar por todos, porque aquí hay mucha necesidad. Desde allá hasta acá hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Escuche, lo que Dios... Cántele. Ese es el himno de la victoria. Amén. El escudo de la fe. Empieza a reconocer lo que no es de Dios y deja que Dios te hable. Y repréndelo en el nombre de Jesús. Y empieza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, iglesia, vamos. Vamos, dilo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa nada, alabanza escucha.
Aleluya. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja.